Pero eso de que te olvidé, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos. What's up, guys? Welcome to another episode of the Jorge Razo podcast. Conociendo los músicos. Shout out to everybody that's been, liking our stuff, sharing our stuff. I really appreciate it, guys. Y como prometido, también more content, more musicians from the LA area, from around this, this type of scene. We have a very special guest today, our first girl on the podcast. We give a big round of applause for Esperanza, Rangel. Hi, thank you. Yeah, like you said, my name is Esperanza Rangel, and I'm excited to be here. No, thank you for coming out here. Thank you for coming, and you are one of the persons that first, that not first, but like one of the first that actually was like, hey, I like your content, and I like what's going on with it, and I'd be excited to come on and share my story. And I appreciate that. Thank you very much for always supporting. And well, now I canceled you last time because some shit that went down with my truck. Yeah. So we had to postpone it till now. Mm-hmm. But I'm excited that we can actually get this going. Yeah, no, I'm excited too. I think when I started watching your interviews and stuff like that, I think it's really cool that you're interviewing musicians that are not like necessarily famous or popular. Yeah. Because us as like background musicians or just freelancers or stuff like that, like we don't get that type of attention from people. Because obviously people want to interview like the famous artists, guys, right? Yeah. But we have like big stories. Like a lot of musicians have big stories, and I think it's really cool what you're doing. No, thank you. I appreciate it. Like I said, you're one of the first people that actually like reached out and said, hey, like I'd love to come on and shit like that. So again, thank you. So let's just get to know you a little bit. Okay. Where do you come from? Maybe like your Mexican background or where you're born. Stuff like that. Okay, yo nací en Pomona, California. Mis papás son mexicanos, obviamente. Mi papá es de Michoacán, mamá es de Nayarit. Y toda mi vida he vivido en Pomona, de ahí no he salido. And you started music very early, or how did music come into your life? Yeah, comencé a los 11 años. A los 11 años de edad. Entonces, si nos Early, ponemos early. a hacer cuentas, ya llevo como más de 20 años trabajando en la música. Y comencé porque mi papá es músico. Y un día mi papá, he was playing bass at that time. Y me dice, oye, ¿me detienes el bass? Dice, porque voy a ir a agarrar unas cosas. Y dijo, mientras me lo detienes aquí, te voy a enseñar una escala. Y me enseñó la escala de re. Y le dije, ok, pero no pensaba nada, ¿verdad? Se fue a tocar y todo. Y me dijo, ya cuando regrese, te voy a preguntar sobre la escala, a ver si te acuerdas. Le dije, ok. Y regresó y me dijo, sígueme esta canción. Y era la de Valentín de la Sierra. Es un corrido viejísimo, nunca se va a olvidar. Y me dijo, sígueme esta canción. Y donde tú creas que va a cambiar de tono, tú cámbialo. Ajá. Tú naturalmente no. Ok. Y así empecé y ya mi papá dijo, ok, aquí soy. Y siguió mi hermano y luego mi hermana. Hicimos un grupo de familia. Entonces, de los hermanos, ¿tú eres la primera que empezaste en la música? Sí. So you come out as the older sister, or? No, tengo una hermana mayor. Ajá. Tengo una hermana mayor, pero la que comenzó primero fui yo. Y comencé en el bass y lo que sigo tocando hasta ahorita, el bass. Ya después comencé a aprender otros instrumentos, pero siempre especializado en eso. Y mi hermana, el que siguió de mí fue Germán Tiger en keyboard. Porque no éramos norteños, éramos como versátil. Oh, ok. Éramos versátil. No, pues sí, lo que estaba pegando. Sí, imagínate en aquellos años, mi hermano tocaba el keyboard y luego mi papá la guitarra eléctrica. Y decía, nos hace falta un drummer. Y le preguntó a mi hermana si quería tocar drums. Y haz de cuenta la escena de Selena, cuando le dicen a Suset que si puede tocar. Ella dice, no es para mujeres, es para hombres. Yeah. Haz de cuenta eso. Haz de cuenta mi hermana was like, I'm not gonna play this. This is for guys. Fuck like, no that one play. shit. Girls don't play drums. Fuck that shit. As the minute she started playing, we just couldn't stop. We just started playing y ahí comenzamos. So she started playing drums and she
She was like, all right, de aquí soy. De aquí soy. And so ever since then, you know, how was that growing up together, learning together, you know, in this whole music scene? I know there's a huge camaraderie in music. Varias veces las agrupaciones en las que formamos nos vemos ya como hermanos, como convivimos un poco más que la familia and stuff like that. How tight are you with your family now because of the music? Siento yo que la dinámica entre mi familia por ser músicos es diferente a una familia que no son músicos. Porque haz de cuenta como los domingos en la mañana cuando nos levantamos a desayunar, porque ya son como las 2 de la tarde, porque tú sabes que cuando eres músico llegas bien tarde de tocar, ¿no? Nos levantamos y estamos todos en la mesa comiendo y lo primero es de, hey, ¿cómo te fue a ti en tu tocada? Porque ahorita todos estamos ya trabajando separados. Tantos regados. Ajá, entonces, hey, ¿cómo te fue a ti? Y ha habido veces que coincidimos que todos fuimos a tocar con diferentes grupos, pero todos fuimos a tocar bass. Entonces estamos todos like, ¿qué? ¿Cómo te fue? Y así. Oh, shit. So, okay, damn. So, I mean, your brother started playing guitar? El más chiquito, el piano, keyboard. Okay, so you have your sister a drummer, keyboard as your brother, and you played bass. You guys hop onto different instruments as well, like. Yeah, so más que nada mi hermano es más como trata de agarrar otros instrumentos, es más like creative and everything else and more talented, I would say. Yo de vez en cuando con mi papá, no hace mucho me dijo, hey, ocupo un bajo cestero y no tengo a nadie. Y le digo, ok, ¿para cuándo lo ocupas? Para el sábado, y era como en un lunes. Y me dice, si puedes aprender, le digo, yeah. Y fui en bajo sexto. Damn, yeah, off the back, huh? Yeah, pero era como súper, como impresión. Ya estando ahí era como que el tono va aquí, ok, ya, porque pues, tú sabes las vueltas, ¿no? Sí. Pero todos sabemos poquito de mucho. Mi hermana, la drummer, she used to play violin before she even played drums. So, some type of string instrument. No, y es lo que siempre he dicho, pues siempre se facilita un poco más aprenderte otro instrumento, especially a string instrument, if you play a string instrument. For instance, a guitar, bajo sexto, bass, como tú dices, las mismas vueltas, you know, almost the same positioning of the tonos, just, you know, different ways of playing them. Yeah, exactly. And that's crazy, you know, like how you guys are able to, you know, play in different places, not necessarily play with each other. You guys are playing the same instrument, and then, you know, having that, you know, like I said, that conversation or that real closeness entre familia para poder, you know, hablar con todos and to still be intact, como quien dice, you know, as a family. And I think that's pretty cool. Yeah, I mean, it could be difficult at times, porque también a la misma vez tienes, digamos, como nosotros tenemos a nuestro papá, ¿verdad? El que decimos nosotros, el papá de los pollitos, ¿no? Nos enseñó a todo lo que sabemos, lo aprendimos primariamente por él. El maestro. Yeah, el maestro. Entonces, a veces es difícil porque a veces no llegas de acuerdo a ciertas cosas en la música y como le dices a tu papá, hey, es que no, así no va, o es que no me va a hacer así. Entonces es como que, como que obviamente no quieres cruzar esa línea de faltar el respeto, obviamente, pero jefe, a la como que la está regando allí. Sí, o viceversa, ¿no? Cuando le tocaba decirnos a nosotros, hey, así no va esto, es como esa dinámica que tienes que aprender a balancear las cosas. Pero hasta la fecha nos hemos ido a acomodar las cosas bien y nos ha ido muy bien. You guys didn't have that Michael Jackson experience? No. Así no es, cabrones. No, de hecho, fíjate que mi papá nunca nos dijo como que, oh, quiero que sean músicos. Jamás él salió, nunca nos compraron ni juguetes así de guitarras o micrófonos, nunca. Hasta que fui yo la que empezó primero y de ahí es como que comenzamos. Empezaron a tener ese como deseo de meterse hacerlo, en la música. Ajá. Yo no creía que ahorita en esta edad ibas todavía yo a seguir siendo músico. Jamás en mi mente pasó. Yo pensaba, voy a ser músico así ahorita que estoy joven, pero ya cuando esté más grande ya voy a dejar esto. No, ni madre, es algo. No se puede dejar. Es algo que no se puede dejar. Eso de la música es honestamente muy bonito, que uno se le hace muy difícil, ¿verdad? Y como tú dices de eso de tu papá, que realmente nunca te presionó conmigo es totalmente diferente. Yo con mis hijos
ya empiezo a quererle acá poner un little piano. ¿Cuántos hijos tienes tú? I have 3. Okay. I have y tú 3. dices, ya quiero un grupo. Y el pedo es que la más grande tiene 2 años. No, don't baby. And I got twins. Tiene 2 años y ya está en... No, ¿Aprendes o aprendes? 8, 9-month-old twins. And I'm over here like, hey, mira. Like, tócale I'm ahí, sure tócale you're ahí. gonna like this. No, it's because I think honestly to me, music has brought so much happiness in my life. You know, music has brought me so many beautiful experiences, and it's got me through, you know, good and bad times and stuff like that. So I feel like I think it's just my selfishness of wanting them to experience that, experience that beautiful side of which I see music. You know, and I think you would agree que la música o es un camino bueno o un camino malo y depende de tú cómo lo quieras agarrar. Exactamente. En mi experiencia, por lo menos, ha sido de las mejores experiencias. Yo, si el día de mañana me llego a morir, digo, viví una vida tan chingona porque me tocó trabajar en la música tanto tiempo, a pesar de tan difícil que es este medio. Y ser mujer todavía aparte. Esa es otra cosa que quería preguntar. So, es algo que para mí siempre lo voy a agradecer. Es algo que mi papá siempre me va a dejar de herencia, ¿no? Y aparte, you know, todos los personajes, las personas que uno conoce entre medio de la música también. Igual, tengo colegas, los de mi agrupación, que siempre nos las pasamos juntos y tocamos juntos y nos conocemos muy bien uno al otro. Y las otras agrupaciones en las que he formado yo también me siento como hermanos, ¿me entiendes? Sí. Hasta la fecha, y por buen ejemplo, mi camarada Carlos, Carlos Fregoso, que le mando un saludo y un fuerte abrazo. Es una de las personas que de vez en cuando todavía le llamo, ya sea de música o nomás para ver cómo está, you know, like, digo, hey, güey, ¿cómo andas? Y cómo está todo, you know, like that, like, how's your mom, shit like that, like, so one of the, and, you know, you just meet those beautiful people, those good spirits and stuff like that. Estoy de acuerdo contigo, creo que en este camino de ser músico aprendes tantas cosas y conoces mucha gente que realmente hasta que estás más grande todavía sigues teniendo esa amistad y se agradece siempre mucho. Okay, so let's take it back. Okay. So let's take it back to, you know, you coming up with your family. What was the first agrupación that, you know, or what was the first grupo name that you guys had? Era Conjunto Alazán. Alazán. Ajá. ¿Y Alazán. eso de qué viene? De los caballos alazanes. Mi papá siempre ha tenido caballos y siempre nos hemos criado como en ranchos y eso. Y de ahí comenzó ese nombre. So you're like, all right, we got this name down. And then how did you guys start transitioning from that versátil style into norteño? So, mi dad empezó con si no me equivoco, era un acordeón de tecla. Y me acuerdo cuando he tried to bring it around, todos estábamos como, ew, ¿qué es eso? What the fuck is that? Decíamos, no, how are we going to play that? And my dad decía, no, pero we're going to, you know, try to integrate it into this, porque pues de aquí podemos agarrar otro tipo de trabajos y así. La música versátil ya se estaba acabando. Y tuvimos que hacer la transición, quieramos o no, y tú sabes, en un bajo, por lo menos, cambiarlo de ser versátil a ser norteño es diferente. Es different, yeah. Es un diferente sound. Un sentido diferente, o sea, en no como, sino en cómo detiene la nota, ¿no? Sí. En lo norteño, también, like, lo tienes que cortar, o tiene que estar un poco más corto, and then, like, in the versátil, you know, you hold the note a little bit longer, and vice versa. I think it's just on how you, like, setting yourself up for a way of playing and then switching over. I think it's just kind of like fucks with your momentum, fucks with your, you know. Y pasó lo mismo como con mi hermano, el que estaba tocando keyboard, era de que ahora tienes que aprender a tocar bajo sexto. Así. Entonces era like, okay. Y luego mi hermana, ya no puedes tocar el mismo sound, ahora tiene que ser norteño. O sea, todos era como de la noche a la mañana tuvimos que aprender las cosas diferentes. Y tocas algo muy importante allí, diciendo que en ese tiempo en la música versátil ya como que no es que ya no se escuche, pero pues the demand is not there. You know, as far as how the norteño scene took over is a completely different thing. It's just like cuando se empezaban eso que
que los corridos y que después también empezó lo duranguense y que también ándale. empezó, you know, all those stuff, like you hear these Tierra Cali, you hear all of these Montes de Durango and stuff like that, and then the music just transitions in various times, and you kind of gotta go with the flow. Imagínate, en estos años que hemos estado tocando, que han sido más de 20 años, ¿cuánto no ha cambiado la música? No. Y cuánto hemos tenido que cambiar nosotros diferentes cosas para poder seguir todavía trabajando ahorita. Entonces, ha sido muchos cambios durante todos estos años y pues todavía los que vienen todavía más. Imagínate. Yeah, definitely. Y como tú dices, a lot of the times, we might be stuck on this certain way of playing. You know, a lo mejor pensamos nosotros, ay, ¿por qué voy a tocar así? Sí, you know, pero sí. I think it's just, nos tenemos que ir ajustando, Sí, adaptarse. adaptando a cómo va la música, ¿no? Sí, claro que sí. Well, you know, you play very well. Gracias. You play very well. I saw your videos. You know, you are very good. Thank you. What's also pretty cool is how you also have this interest, like me, in creating your own content, and creating your own videos and stuff like that. Well, I don't do the video creating. My boy Gio does, but He's very humbly standing behind the camera. yeah, he's confidently back there. He creates the videos. I just kind of stand here and talk. But you know, I like putting out content for other people to watch and enjoy, and you know, maybe forget about their problems or stuff and stuff like that. You started making these reaction videos. Yeah. How'd that come about? Well, me gustaba ver muchos como videos de reacciones de otras cosas, como de shows o movies, pero eran así como en inglés, todos eran como like puros güeros haciendo reacciones. Entonces, pero a mí me gustaba. Pero a mí me gustaba. Beep that one out, please. Me gustaba la dinámica que era reaccionar a algo. Y entonces dije, pues ¿por qué no lo hago yo en mi canal? ¿No? Ya tenía pensado abrir mi canal, entonces empecé a hacer los reaction videos y gente me empezó a mandar videos. Muchos videos me pensaban, hey, ¿puedes reaccionar a este grupo? Porque, porque me gusta también hacer como el análisis de lo que están tocando y la dinámica y eso. What's around. Ajá, y me gustó mucho y es lo que hasta ahorita, I played around a lot with like the content, trying to see what fits, what my personality y está, pero hasta ahorita reaction videos. Me gusta mucho hacerlo, es lo que más me gusta hacer. What was your first video? I think, si me acuerdo bien, era de, ¿cómo se llama? Es un grupo de Arizona, ¿cómo se llama? Oh my God, no me acuerdo. Régimen. Ese era el first one que hice. Y era una música que dije, ay, güey, está medio diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Porque vengo de un background muy norteño, ¿no? Y era un poquito diferente y me quedé como que, ay, güey, está chido. Y empecé a hacer así mis reacciones. Régimen is El grupo. No, but the dude with the painted hair, right? Creo que el que canta se llama Ángelo. Más bien no trae camisa. He has no shirt on, bro. No se pone camisa porque escuché según que porque le habían dado un balazo y pues porque he's showing the scar, something like that. Algo así escuché, yo no sé si es cierto. Que no sea cierto, like, what the fuck, I never got shot. Like, don't sue us, but that's what I heard. Cual, I'm like, okay, allegedly. Yeah. Así empiezan los chismes. I know. Oh my God. No, sorry. and like we were talking about earlier, those people come out with a different style. No, I mean they're finding a way to brand themselves. You know, coming out with no shirt, dude, just shirtless, walking around like. Yeah, but at the same time, put a shirt on. You know, not all of us want to see that. You know. I want to see this video now. No, you have to see it. You gotta. We'll put a link. We'll provide. Yeah. First, what's the name of the channel before we forget? Oh, it's Espe Bass Rangel. It's kind of long. Espe Bass Rangel. No underscore, no nothing. Nothing. Espe Bass. Check it out, guys. See if my boy Gio can work his magic right here on this one. Subscribe. Mark it. Yeah. You know, that's cool. You know, like I saw a couple of your videos reacting to Grupo Agrado. Oh yeah. Shout out to you guys, Compa Chepo, Compa my Kiki. God, yeah. There's something else. No, you know, those. And I think it's just more so también the appreciation of music that you have, or appreciation to music. That's pretty cool, you know.
seeing how other people perform and really enjoying their stuff and not more so criticizing, but well, I guess it is criticizing, no, but like in a good way. You know what I'm saying? Like in a good way, showing a positive, a constructive criticism. Yeah. It's kind of hard to find like that balance between like criticizing something good. Porque también a veces hay días que voy a hacer un video y luego I'm like, I hate everything today. So most likely I'm gonna be like, this song is trash. No. Do you put it out though? Like, do you put it out though? Like, or do you like hold back? I replay the video, and if I sound like I'm not meaning what I'm saying, mejor no lo pongo. Like, I need to be as genuine as possible. And so if I'm in the mindset that day that I'm like, I didn't even want to do this today, I'm going to have a negative, connotation to it. So normally, trato de nada más tranquilizarme. It's like, I try to be like, calm down. You're not even like, but I think, calm down. But I think like the reaction is your reaction, Yeah. It's genuine. It's genuine. Yeah. So if I feel like if you hold yourself back to not post, and don't get me wrong, because we've had to cut some shit out. You know what I mean? I personally told you, hey, ¿sabes qué, Gio? Cut this fucking part out. I'm like, post it, man. Like, post it. No, don't post it yet. Don't post it yet. I don't want that heat right now. But I think mine is more so on the fact that like when we're like talking or like when we're playing, like on my boy Hilgueros. Yeah. On shout out to you, compa. Oh, I like that one. I was watching it on my way here. You saw the Lupio one? The Lupio part? Yes. I was like, si no tenía problemas mi compa con el Lupio Rivera, ya los tiene. Ahora sí. Nah. And no, but like, like just on stuff like when we're playing the guitar and I fuck up, I'm like, hey, wait, cut that shit, güey. No quiero que... I left it, by the way. Yeah, he's fucking asshole. Le dije al pinche Gio, le dije, hey, güey, cuando entramos al triste, now everybody's gonna go back. See? No, see, now everybody's gonna they're gonna pinpoint. No, I'm gonna post that on my TikTok. So we're playing, right? We're playing the 6x8, the dun, whatever. So we're playing that shit, and then he goes into el triste, but triste is 2/4, like a faster 2/4 beat. Sorry, Musicos, you guys know what the fuck I'm talking about. I hope so. Entonces, like, I no capto to switch over because I'm playing that beat, and then he starts singing it. It sounded good though. No, it didn't. But it sounded I'm gonna trash. go watch it. It sounded trash. Maybe I'll do a reaction video to that. I don't know. Don't do that one. Now that you're bringing it up, since you want me to be my genuine self. No, don't do that one. No, entonces, I'm playing this 6x8 and then no capto y al última ya cuando la termina mi compa Gilguero, shout out to you, compa. La termina él, he goes, tan, and I'm like, la cagué, güey. Like, I realized that's not the fucking beat, Like, so I was just like, hey, Gio, cut it out. And this motherfucker kept it. Did not cut He did not cut it out. It's like 5 seconds. Let's keep it raw. Well, yeah, because he cut it off. Let's give He's like, it's going to be okay. Mi compa cut it off. That's why it's only 5 seconds. I'll go back. From an editing standing, I edit my own videos. Okay. I wouldn't have cut it out either because why am I going to do that? Why? Hey, I like to show what really happened there. There you go. No, mi compa se pasó. I have to watch this. It won't be up tomorrow. By the time they see this, it won't be up. All right. It's going to be next week. No, but like I'm saying, Gio's a fucking asshole. Moving on. Moving the fuck on. Moving on. So, you coming into music, your reaction videos and stuff like that. What has been the your best experience here, like in the music? Ya sea reaction videos, ya sea your content you're providing, or the actual music that you're playing. What do you enjoy doing most? I mean, obviously, I want to say playing, but I like to play like bigger shows. Hubo un tiempo que estuve tocando con, no sé si sabes quién es José Ortega. Y es un chavo que ahorita ya está viviendo en Texas, pero era aquí lo que era el Orange County area type of thing. Yo creo que de todo el tiempo, porque antes de él estuvimos trabajando con muchos músicos de Dell Records. Okay. Y ya después, yo me acuerdo que yo había visto a cantar a José Ortega. Y me acuerdo que un día dije, yo un día voy a tocar en el Wither and Arrows con él. Y lo apunté en mi libretita, porque me gusta manifestar las cosas. And I want to talk to you about that one as well, right? Yeah. So, lo apunté en mi libretita y luego dije, un día voy a tocar. No me voy a preocupar
porque sé que un día va a tocar con él. Y entonces fui a verlo tocar un día y el chavo del bajo, que es JJ Salazar, era amigo mío y me dijo, hey, toca una canción. Y estaban tocando en el Potreros de Caraje. Junior Salazar's brother? His brother. Okay. Y Shout out to you, compa, Junior Salazar. yeah, I know. I worked with him for a while too, and it's awesome working with him. Pero entonces JJ me dijo, échate una canción en el bass. Y dije, En algún le dicen a mi compa. No. Y I did. I ended up playing a song at Potreros. Y después de ahí, no sé qué pasó con JJ, and they ended up hiring me, and then I played a gig at Weird Narrows with Jorge Ortega, how I wrote it down in my libretita. Well, that's pretty cool, you know, like I think that's awesome, you know, manifesting, putting your you know, dreams or stuff that you want to establish and get done, you know. I think that's pretty dope, you know, and for you to be able to cross off, you know, a couple names off the list and stuff like that, I think is pretty dope. You were in my libreta. Oh, hey. Yeah, because yo me acuerdo cuando había visto el video de Chalo, el bajista, dije, yo un día voy a estar ahí, porque yo sé la historia que tengo y la trayectoria que tengo, y yo sé que voy a estar ahí un día. Entonces lo apunté. lo apunté y dije, she sent me a message, hey motherfucker, when you having me on. Yeah, and then I think you had posted something que a quién le gustaría, que a quién les gustaría ver en el podcast o en el show. But you had sent me a message prior, no? You sent me a message prior saying, you know, I'd love to come on and talk a little bit about my story. Yeah. And I always had that, like, también, like, okay, my whole thing about this was kind of like, all right, let's kind of build it up a little bit. And then we have, you know, luckily we've been able to have, you know, these kind of bigger names, you know, like mi compa Pony Elección, that was a good viewing. Mi compa Fernando Tapia, Barbón from Comando Negro, mi compa Junior Salazar. Entonces I thought, you know, let's kind of build it up a little bit. Then we bring people, and I don't mean for you to take this in any offense. Blocked immediately. No, but like some people that, you know, don't really have the acknowledgement as these other artists. No, you know what I mean? Yeah. And that way, try to also maybe, you know, try to help them out and build them up as well. Como mi compa Nelson, that's gonna be coming here today, but this is not going to come out till like 2 weeks after. También él, you know, we were talking about, you know, bringing him on because of scheduling. We weren't able to, but I kind of thought it's a good thing, you know, that way, you know, we have a lot more people that are a little bit more known than him, but that can maybe, you know, help get that, you know, get more views on it. Te puedo apostar también que hay muchos músicos que van apenas comenzando y ven a músicos como nosotros que llevamos años y dicen, like, oh, you know, tal vez les inspiras en algo, ¿no? Yeah, está definitely. Padre. Tu canal a mí, la verdad, se me hace muy padre. Sigo tus videos y todo. No, thank you. I appreciate it. And thank you for the other likes, other people también, you know, like, no, but no, like, I like I said, I thought, you know, maybe, you know, come bring her on here because of all the shit that went down and because of my truck and because of all this shit, we weren't able to have you on here earlier, but you know, I'm definitely glad we have you on here today. Yeah, I'm glad to be here too. So, what's one of the things también maybe that within the music, you know, you sometimes wish I could do without all this shit. You know what I mean? Like, what's one of the things that got you maybe a little bit dismotivated? Maybe, what do you think? Yo diría que lo que es como, hay veces como, por ejemplo, como promotores que se quieren pasar de lanzas. Muchas historias tenemos, yo creo todos, de que no, es que no hubo en la puerta y el todo lleno el todo venue, lleno el pinche venue. know? Quiero comprar una botella. Ajá, cosas así. Eso es como un poquito desmotivante. O si estás trabajando con alguien que no te está pagando lo que tú sabes que te mereces ganar, también te desmotiva porque dices, yo sé que gano más. O sea, cosas así. Pero de ahí en fuera, siempre he tratado de ver las cosas, de aprender algo de las cosas, más que nada. De no tomar las cosas tan personales, de no tomarlas tan derrumbantes que diga yo, ya no quiero seguir por esto. Hubo un tiempo que sí me salí de tocar, duré 3 años, casi 3 años sin tocar, porque mi idea era, voy a salirme de tocar, ya, I'm tired, I need some time off. Mamá, me iba a tomar como un año sabático, como quien dice, y ended up being like almost 3 years.
error garrafal de mi vida para mi experiencia, porque en esos 3 años ni escuchaba música. Caí en depresión tanto de que ni escuchaba música porque no podía ni tocar mi bass, nada. Sentía como que I had betrayed my bass, pues, porque dejé de tocar. Cuando empecé a tocar otra vez, yo le dije a mi hermano, le dije, hey, quiero tocar otra vez, pero obviamente no sé si voy a saber lo que estoy haciendo. Ya pasó tanto tiempo, tanta música ya salió nueva. Y me dice, pues si quieres yo te puedo empezar a instruir otra vez, que es el que estaba tocando keyboard, que ahora también toca bass. Playing bass, yeah. Ajá, y It's, his Instagram is... Germán Quesada, se me hace que lo I tiene. think it was like Tiger... Yeah, Tiger. Tiger, Lo que hace como Tiger. That's good. I mean, I read it. You know, a lot of people call him like Tigger. So I think you're okay. My bad, brother. No lo conozco, but shout out to you. Yeah, I think he's you should have him next. I think he's really, he has a lot of knowledge in music and stuff like that. I saw his videos. Yeah. Badass. I know. Imagine, yo comencé en bass y luego después él comenzó ya mucho tiempo después que yo. Y lo veo y digo, güey, no mames. Qué chido, pero para mí se me hace bien chido porque ahora me tocó a mí estar en un nivel donde you have to humble yourself down and be like, hey, mi hermano ahorita como que le está pegando más que yo. Entonces, he's doing better than me. Ajá. Y so, yo me le acerqué y le dije, hey, ayúdame to get back up to my level, ¿no? Yeah, a lot of times, a lot of musicians have a problem with that, not or feeling like, oh yeah, I'm better than you. And I think that's one of the if I would say one of the biggest things that I've noticed for various musicians, and I think that's kind of fucked up. You know what I mean? Like, sí, una cosa que siento yo, el día que tú pienses que ya no puedes aprender nada, ese día, haz de cuenta que se te murió el cerebro. Ese día haz de cuenta que ya te acabaste, ya te hiciste señor. Ya no aprendiste nada, la verdad. No, el día que tú sientes que ya no puedes aprender nada de nadie. There's a lot of musicians, and the thing is, that's gonna... Nah, never mind. Nah, well, dilo, al cabo. See what I mean? I hesitate. Se puede editar. No, se puede editar, yo. No, yo lo va a dejar, pero lo podemos editar. The thing is, okay, like I know a lot of musicians que they feel like they're up here. Oh, yeah, you know te puedo nombrar una lista. Y uno los has tenido aquí. All right, name them one. No. Number one. No voy a decir. No, number one. No, lo único que puedo decir es que esa persona ya estuvo aquí. So ahí pueden empezar a ver I'm not cuál gonna be able to sleep, dog, just thinking about that. I know, sorry. So, like let's say, for instance, those musicians, they feel like they're up here, right? Sí. And I know musicians that are like up there, but feel like they're down here. Yeah. You know what I'm saying? Yeah. Like, con decirte, like, just off the back, I'll go to una agrupación. Chepo and Kiki from That's Agrado. exactly where my mind was going. Okay, so Chepo and Kiki from Agrado. You talk to these guys. Like, and I've known Kiki a little bit more than I know Chepo. También I'm not gonna say like, oh, I know this fool, like I kick it with them, nah. But like I've known them, I gigged them out a couple times and stuff like that. Kiki is so fucking bad, like one of the best accordion players out there. Aparte que segundía machín. Sí, aparte like he's a sick ass musician, and then he doesn't even feel like. Y jovencitos y tienen un estilo tan maduro de tocar. Exactly, and then aparte de eso, like he's a real cool person. Yeah. Igual compa Chepo. I had him on here. You better not be talking about Chepo. No, actually not. No, mis respetos para él. No. And I had Chepo on here. He's so fucking cool, so, down to earth, real humble, real chill, fucked around and shit like that, talking with me, and I hardly, I knew who he was. I saw him a couple times. Lo saludé varias veces. Sí. With my accordion player. Saludazo a mi compa Paco, my old accordion player. And, he came down to the podcast. We started fucking around, talking, having fun and shit like that. And humble as fuck. Yeah. Cuando le mando mensaje and shit like that, siempre contesta, like, oh, compa George, sí. Blah, blah, cool. Like, and then there's people that, I don't want to say are not at their level, but, tell us their name. Don't be shy. Nah.
But nah, because you don't want to tell me who the fuck it was. That's what I'm saying. Like, si es el mismo, I'll just blink twice. No, I'm gonna edit it out. Yeah. no, I don't trust anything he says anymore. We've been recording the whole time. So like I'm saying, like, I don't want to say, well, yeah, they're not at the level of how I see them. Yeah. And then they feel like they're even better than them. You know what I'm saying? Oh, yeah. So that's why I'm just like... There's tons of those. Tons of musicians like that. And it's so hard to work with them and stuff like that because you're just like, I'm just here to play. Just be nice, you know? Yeah, yeah. I mean... Yeah. Como tú como músico, ¿qué te desmotiva a ti? ¿Qué es lo que dices tú? Esta cosa me desmotiva, a veces no quiero seguir por esto. The obnoxious people at the gigs. Yeah, like como like los clientes y eso. Sí. The obnoxious people that you're talking to them, or let's say for instance we're playing at a gig, and be like, viejos, nah, sígale. Be like, hey, compa, you know, we gotta take our break, you know, y ahorita le regresamos. No, aquí hay billetes y que esto y que lo otro. Yeah. Those are the people that nos tratan literalmente como rocolas. Piensa que echarnos una cora va a estar and they think like they think like como que if they have a little bit of money con tirarle 20 pesos a este perro, you know what I mean? Like it's just Y sabes que muchos de nosotros tenemos trabajos aparte de la música. So no ocupamos ese dinero, pero lo hacemos porque nos gusta. Definitely. Yeah. I mean, it's like me as well. You know, I have, you know, my landscaping that I do. I have music, you know, and so it's just like I'm here because I want to be here, not because I'm forced to be here. You know what I mean? And not saying it in any other way. You know, not saying it in a like condescending way. In a condescending way, you know? Like, I'm saying it because I want to be here. I love playing music. If I'm making money on it, then I'm making money on it. But I want to be here. Yeah. And a lot of times, they fucking want to be like, you know, like they try to... Or como lo que le había pasado al this was a while back, al compa Alex from Legado 7. I guess they threw money at that fool y hasta él se ofendó, like, what the fuck? Yeah, like, imagine that. Yeah, Alex he's such a sweetheart. I used to work with him too. Yeah. Oh, okay. We used to gig together for a long time antes de que se hiciera Legado 7. Trabajamos juntos mucho tiempo. Y andamos lo que hicimos tours, pero es porque recorríamos todo Orange County y luego LA County en una sola noche tocando diferentes lados. Oh, shit. Y so toqué mucho tiempo con él and he's really humble. So for him to be like, oh, what the heck, you know, it's like, you can't, you know, los clientes también a veces se pasan. Shout out to you, compa. Oh, yeah. Shout out to you, compa. Hopefully you watch this and maybe a lo mejor... Maybe he could be on here one day. Yeah, hopefully, you know, a lo mejor nos puedes poner en contacto con el compa a ver si quiere llegar aquí. Yeah. And yeah, like, I don't know, like, it's just one of the, that's one of the things que es más desmotivante, you know what I mean? Like, sí, estoy de acuerdo. Definitely feel like that's one of the things that I really despise, you know what I mean? Definitivamente estoy de acuerdo. Para mí eso y que no te ofrezcan de comer en las tocadas. I had a couple of those. A veces pasan así con el plato y todo así. No, but yo voy a llevar lonche. No, el pedo es también a veces está uno tocando, like, como estás diciendo, tienen trabajos, you know, so hay veces que me tocan los sábados, la mayor parte de los sábados, en cuanto salgo del jale, voy a la casa, me baño y vámonos para afuera. Y tu trabajo es bien pesado, eso del landscaping es bien pesado. Yeah, so I'm out y no he comido a lo mejor por acabar temprano, voy sin comer, lo que sea, y por la neta, you're hungry and shit, you're playing, y uno dice, ahorita vamos a... Ahorita nos van a ofrecer ahorita algo. nos van a ofrecer un taco, lo que sea, y no, pura madre que te ofrecen, like, you're just there looking at the tacos, like... Tears. No estoy bien. No es que no tenga hambre, es que yo sí tengo un poquito de vergüenza para ir a pedir todavía, y no ahora mismo. Sabes que yo me hice a la costumbre de no tener vergüenza. Si veo algo que a veces estoy setting up, vino my amp y todo, y veo ese pastelito, al rato me lo va a chingar. Y voy y lo agarro. Digo, es que con vergüenza no hace nada. Dice mi jefe, ¿cómo dice? El que no habla no traga. Hey, cierto. All right, so we kind of touched on it a little bit about being a woman in the industry. Oh yeah, that's one of the things I really wanted to ask.
Yeah. And I didn't want to seem like sexist, or I didn't want to seem like a fucking Blocked. bigot. I didn't want to seem like a bigot, you know. I didn't want to seem like. No, But how was that, or how is that? I'm pretty sure, you know, you get these fucking remarks, or not even remarks, but these little fucking unas caritas, like what the fuck, like. You ¿Sabes know? qué? Hay de todo un poco, porque yo lo que pensé desde el principio cuando comencé a tocar, como te dije, yo comencé a los 11 años. Entonces, yo en mi mente, yo nunca pensé, es que soy una mujer tocando, o soy una mujer músico. Nunca en mi mente cruzó eso, porque mi papá desde chicos siempre nos enseñó, como en los summer times y todo, al igual como me traía a mí trabajando en sus carros o en el rancho, igual traía a mis hermanos. Entonces, nunca yo noté esa como diferencia de ser mujer a mis hermanos. So, creciendo en la música, nunca pensé eso, pero las dinámicas sí son bien diferentes. Porque sí te ven un poquito diferente, porque automáticamente las mujeres, el estandarte de las mujeres es mucho más bajo. Yo estoy hablando de lo que es el regional mexicano y lo norteño. El estandarte de las mujeres es mucho más bajo. A lo que me refiero es como si tú ves a un músico que es mujer, muchas de las veces dices, hey, she's pretty good for being a girl. So, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Es like, si fuera hombre, valiera madre. Es lo que quiere decir. Entonces, luckily, a mí en mi cara nadie me lo ha dicho, y yo siento que me he ganado el respeto de otros músicos porque he estado trabajando freelancing 10 años o más con puros hombres, en grupos de puros hombres. Yeah. Y siento también que tuvo mucho que ver en el hecho de que I didn't market myself as a woman playing bass. I marketed myself as a musician. Yeah. So people has always seen me as a musician. Nunca me ha visto como que, she's gonna be like, you know, this sexy bass player. Like, no. What? Because eso se usa mucho, de que la mujer quiere poner su label como que I'm this attractive woman playing. It's you could be attractive without wanting to be. So, I think, de mi parte, sí he vivido unas cosas aquí y allá, pero no puedo decir que ha sido difícil, por lo menos no para mí, porque yo en mi mente siempre he dicho, yo soy músico, sé lo que ofrezco y lo que traigo como músico, y el ser mujer o no me quita nada. That's some pretty strong words, you know. Yeah. And I applaud you. You know, you're a hell of a bass player. Thank you. You know, you shit on a couple bass players like myself, like me. No, tocas bien padre, te he escuchado. I went to look at your videos because I wanted to properly judge you. Reaction videos. Reaction video coming up next. Este güey, ¿qué está haciendo con los dedos? Like, nah. And you know, that's one of the things that I thought, you know, like you would have, you know, like these obstacles, like, or ya me imagino, you know, pulling up to a gig y, tú vas a tocar, like, you know. Like, eso lo he escuchado tantas veces cuando llego. Hay veces que me contrata, digamos, como el manager de un grupo, por ejemplo, y los del grupo en sí no saben que soy yo la que va a tocar. Y he llegado y me dicen, ¿tú vienes con el bajista? Le digo, sí, yo le voy a ayudar a acomodar las cosas. And they're like, okay. Y luego ya, cuando estamos haciendo soundcheck y todo, they're like, confused. Y ya empieza a tocar, and they're like, what the fuck? Like, how? Like, what is happening here? And you haven't had old guys shoot their shot or what? Oh, my God. ¿Sabes qué? Como lo que son como el público en sí, no me ha pasado porque siento que es diferente, pero lo que son músicos, cuando empecé en freelancing, sí. Oh, so muchos músicos. Muchos músicos. I meant like clientes. Clientes no, músicos. Pero ahora they don't do it because I've been in this for so many years that they know me now. Like, I'm one of the homies. Oh, they're like, that's a homegirl. They're like, fuck, esta no va a capear, so never mind. You know what I mean? Like, yeah. Pero es la verdad. Y la verdad sí siento yo que por ser mujer sí pasas diferentes cosas. Is that dismotivating at all? Para mí no, porque yo, como te digo, siempre he dicho, el día que yo sienta que no tengo nada que aportar como músico, ese día me voy a sentar y me voy a hacer a un lado. Pero si yo siento que todavía puedo aportar más, estoy segura de quién soy. No tiene nada que ver con que sea mujer o no. Entonces, para mí no me desmotiva eso, la verdad. Yeah, no, and I feel like that's important. And we only asked because we know how some people can be. Yeah. With traditional or whatever you want to call it, ideologies. Tú tuviste aquí a alguien en tu podcast que hizo un comentario medio raro. I don't know who. No voy a decir quién, pero cuando esa persona, si es que ve esto, él va a saber quién es. O sea,
fue algo así de que, oh, you should be playing with so-and-so drummer because she was a girl. Y yo en ese ratito como que no capté por qué me molestó eso, pero después me puse a pensar y dije, es porque me quiso meter en una caja. Tú deberías estar tocando con puras mujeres. Y es like, toda mi vida he tocado con puros hombres. El día que traté de tocar con mujeres, era un pinche desmadre. Entonces, obviamente, para mí era como que... Aren't you like putting them in a box now? Yeah, pero a la misma vez, we have to be honest with each other. If I feel like there's certain musicians que son mujeres que you're like, damn, badass, en nuestro círculo de músicos. Porque no estoy hablando de otros ¿cómo se llaman? De otros géneros y eso. Porque, digamos, los músicos de Beyoncé, they're all girls, and they're badass. Divinity Rocks, one of the best bass players you're going to find out there, Esperanza Spalding, Saya Gray, amazing. Pero estoy hablando de este género, no hay tanto. Yeah. Entonces, el estandarte lo tenemos aquí. Yeah, that's what I was going to say, because I feel like some of the biggest artists in the world are women today, right? Exactly. So you think it's and those just are the highest el paid género, too. ¿crees que solo es el género de norteño que...? Yo siento que es más el género norteño, y yo siento que es por, lo voy a decir, sorry, si te dicen algo aquí en los comments, por el machismo de los hombres, la neta. Muchas de las veces. No. You know what? There's a mosquito around here, hold on. Yeah, no, I was seeing that shit just keep on fighting with you. I've been fighting that shit for the last 30 minutes. Maldito mosco. No, and I think that's something very important. But I also think it has to do with the songs that we play also. Sí. You know, we play these songs that are about the dude and how he has these women, how he has these cars, how he has his money, how he has this, how he has that. And I think that's one of the big factors that also implies that, you know, women shouldn't be playing this type of music, because it's just... No, y yo estoy de acuerdo 100% contigo en eso, porque es verdad. O sea, si escuchas muchas de las letras y todo eso, es más como que la mujer es como un trophy. Yo no estoy diciendo que yo, No estoy diciendo... Yo no estoy diciendo que yo pienso eso. Yo no estoy diciendo que no tienen que tocar las mujeres. No estoy diciendo nada de eso. Aclarando, ¿verdad? Bloqueado, nada. pero sí tocamos corridos que... Sí. Like you said, claro la mujer es the trophy. La mujer es que apoyas al hombre. La mujer es, like, you know. Cada corrido que hay es como que, un hombre importante que trae una mujer bonita, ¿no? A su lado. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que es verdad cuando está una mujer tocando, y si la mujer no sabe darle el toque que debe de ser en su instrumento, se va a escuchar como mujer. Le da un toque femenino, quieras o no. Yeah. Entonces, hay ciertos músicos que no hacen eso, músicos mujeres que saben balancear el sonido, y que si en una grabación las escuchas, dices, es un guy. Yeah. And it's so weird because you're like, that's such a compliment. Cuando me han dicho, it's weird because you're like, one of my best, and you play like that's a guy. one of the best compliments I've had. Y mi hermano, cuando me empezó a enseñar a tocar otra vez el bass, me dijo, yo quiero que cuando alguien te escuche tocar, diga, güey, ese vato se ve bien chido, y que te vean y eras tú. Ese vato se ve bien chido. Y la verdad es tenemos un toque diferente. But this is back where you're saying, like, okay, they're feminizing me, they're saying like all this stuff, but then you're also yourself, you're saying like, I want them to think that I'm a dude. You know what I mean? Yeah, it's just such a mindfuck if you think about it. Porque, that's what I'm over here like, porque what? es bien complicado entenderlo. Porque, como te digo, va lo mismo que, como por ejemplo, es como te haces tu marketing tú mismo. Yeah. Como, cuando ves como un grupo de mujeres, ¿qué es lo que ves luego? Be honest. Se ven guapas, andan bien guapas, no vamos a rodearle mucho, no tiene nada que ver, obviamente tienes que ver bien, pero sus vestiditos, sus tacones. But I think, okay, this is, okay, fuck that. So, it's happening. So we're having this conversation, okay? I need otro shot. We're having this fucking conversation. It's happening. I'm scared. So this is what I'm saying, okay? Why do they do that? ¿Me entiendes? Because, honestly, because like you're saying right now, you yourself are marketing yourself as a musician. Yeah. Not just a musician that's a girl, but as a musician.
Yeah. But sometimes when these agrupaciones of all girls, they market themselves with little ass skirts, y que little ass shirts, y que esto y que el otro, trying to sexualize themselves to atraer a gente, to atraer a viewers. Yeah. And then, not to be fucked up, and I'm sorry if I'm saying this, and I hope nobody takes this the wrong way, but, and then they say, then the men are sexualizing them, and they're like, oh, why are you sexualizing me? Yeah. You get what I'm saying? No, sí, pero fíjate que eso es algo que se nos dice a nosotros desde bien chiquitas. Mira, cuando yo empecé a tocar, como te dije, yo tenía 11 años. Yeah. Mi hermana tenía como 13 años. Pues nosotros íbamos, mi papá nos vestía igual que mis hermanos. Nos vestía igual que a él, la verdad. Yeah. Parecíamos niños. Oh, look at that Pero- little boy has long hair, right? No, neta. Y hay fotos que tengo que digo, no manches, si era niño o niña, no me acuerdo nada. Pero haz de cuenta que llegaban señoras y le decían a mi mamá, oiga señora, sus muchachas tocan muy bonito y todo, pero ¿no cree usted que se miraría mejor si les pusiera como un vestidito? O, muchas veces le decía a mi mamá, y mamá me decía, no, usted déjelas en paz. Porque así ellas quieren estar así. Mucha gente nos decía, hey señora, sus hijas deberían de vestirse más como niñas. O sea, debería ser más como que se maquillen, o sea, como, y éramos niñas. Y ya me decían que se vescan más escotado, nos decían. Entonces ya desde chiquitas tú vas pensando, es que a lo mejor así me tengo que vestir para que le guste a la gente. But this is what I'm saying. Like, a muchas veces las compañías, labels, you know how they dictate whatever the fuck yeah. you do, whatever the fuck you wear, whatever the fuck this, to caerle más bien a la gente, para todo esto, right? And that's where I see these women agrupaciones where they fucking wear like these little short stuff and all this stuff. And it's just like, okay, you guys are comfortable, like, you know, coming out and wearing all this stuff que obviamente es para provocar a la gente para que los vean, right? Sí. And then they also get upset at the fact that they're being... Eso es lo que no entiendo. Y por eso te digo que ahí es donde tú decides, ¿me he visto así o no? That's where you decide how you want to be Como recognized. how you want to market yourself. How you want to market Porque yourself. a mí no me interesa que me digan, hey, qué muchacha tan guapa. Dime que si toco bien o no. A mí no me digas que me veo bien. Porque no me va a ver bien. No, no es cierto. Pero a mí no me gusta. Also, you don't think I look good? We're just saying, no. A mí no me gusta ese tipo de atención. A mí no me gusta. Yeah. Y hay muchachas que sí, y se respeta. Hay muchachas súper guapas que tocan bien padre, eso no les quita nada. Pero lo que vengo es que a mí no me gusta que me pongan en esa cajita. Yeah. Porque a mí se me hace raro, la verdad a mí, lo voy a decir aquí, se me hace raro como si fuera yo a tocar con un grupo y llegara yo con mis tacones. Pero eso hay botas. ¿no? O sea, también tienes que tú también tantear lo que estás tocando, lo que estás trabajando. Ahorita el grupo con el que ando ahorita son puros hombres también. What agrupación es Se llaman Los Núñez. Okay. We're barely coming up. You know? Barely- So, okay. cuando yo comencé a trabajar, la primera tocada que hice con ellos, el cantante fue bien honesto conmigo. Es una persona que le tengo mucho respeto porque es bien honesto con todos. Y me dice, la verdad, cuando tú llegaste, yo dije, fuck, es una mujer, se va a ver raro. Hay veces la gente que son muy directas también a veces caen gordos, ¿eh? Ese no. Hay formas de ser directos y hay formas de decir, eso sí. Yeah, you know? Pero este muchacho, fue honesto conmigo, me dijo, y pensé, ay, es una mujer, no sé ni cómo va a tocar, y, she's a girl, it's like a different touch now, Pero después de ahí, después de esa tocada, dijo, I offer you un puesto de planta, porque me gusta tu sonido. Yeah. You sound really good. Y hasta ahorita he estado trabajando con you ellos. sound like a guy. You sound like a guy. And I was like, yes, I could sound like a guy vocally as well. ¿No es cierto? Nah. Hey, Pero, well, we're gonna sing a couple songs ahorita. Yeah, we're almost at the ending point. But we spoke about you actually singing sometimes. Yeah. So we want to go ahead and bring that into I'm here, scared compadre. for my life. Compadre, I'm if you can scared. bring the guitar out here real quick, por favor. Tengo miedo. En este momento tengo miedo. Hey, you said sometimes you sing. Sí, a veces porque si no saben una canción y yo me la sé, pues la canto. And how is that? Pues así nomás. No. Déjame quitar esos elastics que tengo porque no voy a poder abrir la boca. Okay, but before we
are going out here. Gio, do you have anything to ask? Yeah, I do have one question because you do create your own content. Yeah. What do you think is the main thing when creating your own content? Like, what do you think about when you create your own content? Is it being authentic? Is it pleasing your supporters? Is it... Go ahead. I think for me is what am I going to enjoy when I film? Porque I don't want to sit there and be miserable on what I'm doing porque I'm not getting paid for it, you know? So I have to... Todavía no. Aunque I've gotten... Eso dice. I've gotten sponsorships. So they sponsor like certain videos and stuff. Pero si voy a estar ahí y no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, entonces pienso primero, ¿qué es lo que ero hacer ahora? ¿Qué es lo que grabo? Ain't that the fucking truth? We ain't getting paid for shit. We're not getting paid. I'm losing money every time I'm fucking doing this. But like I said, you enjoy creating content. Yeah. I enjoy creating content. You know, it is what it is. We gotta lose a little bit of money. Y luego como tú habías dicho, a mí, tú habías dicho que te gustaba hacer esto porque te gusta hablar mucho. Yo igual. Mi novio me dice, porque yo le platiqué a mi novio que iba a venir aquí. Y luego dice, qué bueno porque a ti te gusta hablar mucho. Okay. Now let's okay, let me ask one more thing before we even fucking start doing the music. Yeah. How is your relationship with music? Because I'm not gonna say names, but porque los músicos son mujeriegos. ¿Por qué? No. No estamos hablando de eso. No, you If you're not gonna say names, don't even tell the story. No, but what I'm saying is a lot of the times, you know, men musicians have this. Oh, you know, you're gonna have this stigma. Yeah. Oh, que te van a seguir las mujeres y que te van a ver tantas mujeres en que you're a musician, y que you got girls, y que you're a musician, you're out here doing fuckboy shit, y que esto y que lo otro. Now, let me hear the opposite side. Okay. Now, you're the musician, and your boyfriend's not a musician, or is he? He's not an active musician now, but I met him as a musician. He hasn't played for many years. But so he's not a musician no more. Not anymore. Not so anymore. how is that? Honestly, yo siento que depende mucho en la persona. La persona con la que estoy es una persona muy segura de sí mismo. Yo soy un libro abierto. Mira, tú quieres entrar a mi teléfono, adelante. Y no quiso decir nombres. Imagínate. No quiso decir nombres. No. So, she didn't want to say who she was talking about. Es que that's another type of heat that we don't want. I'm going to have to go through the whole fucking video. Pero es una persona muy segura y él sabe la persona que soy yo y él siempre ha estado alrededor de la gente con la que yo trabajo. Yo no le oculto nada, él va a donde yo trabajo, a las tocadas y eso. Nunca en todo nuestro tiempo de relación hemos tenido algo de que me diga algo porque tiene celos o algo. Nunca. Okay, now, usually, you know, you have these guy musicians that bring their girlfriends to the gigs and stuff like that. Oh, that's another story. Uh-oh. Wow. Okay. That's another story. Okay, so usually, you know, we have these guys that bring their girls to the gigs and stuff like that. Now, how does he feel being the partner sitting on the side, you know what I mean, while you're performing? I think he loves it. No sé. Yo pienso que es porque yo le digo, hey, just FYI, I am playing this weekend. Are you trying to go or what? What's up? And then so he always goes and él anda ayudándome a conectar todo, él le anda ayudando al grupo, hasta al grupo le conviene porque anda ayudando a subir y bajar bocinas. ¿Qué le dice? Soundcheck. No, pero ¿qué le dicen? When you guys pull up, oh, you came with the bass player? Yeah, muchos they're like, oh, he's the one playing, and they're like, no, it's me. But I mean, he's fine with it. Like Shout out to you, compa. What's his name? Raúl. Shout out to you, compa Raúl. Raúl, hey, saludos viejo. It is what it is. Ella es la talentosa. And then la talentosa, you know, you were a musician back then. You know what it is. You know how it is. Compa, saludos. But yeah, you want to go ahead and sing these couple songs? Yeah, sure. Primero antes que nada me gustaría decir disculpa a toda la gente que va a escuchar esas canciones.
Todo va a estar bien. Cover. Su vida va a cambiar, ¿no? Ya si sentimos que pues como que no la estás armando muy bien, pues acá le Me puedo salir a llorar un rato. No, y le pongo una aquí de Jenny Rivera ahí para que la escuchen. Hey, so what song you want to go ahead and sing? Yo digo que este es mi éxito porque es la única que canto, la de tatuajes. I want to say Sol, but that might be a little bit too low. Or me trying to change the tonos. Sol is the tono I sing it in. A ver, canta un pedazo. Queriendo mi feliz. No. Yeah, that was good. Yeah, I think so. You good? Yeah. Ya está. Queriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvidé, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Me voy pero te llevo dentro de mí. You know who? I was so nervous. You know who took that song out clean? Junior Salazar. Saludos a Junior Salazar. So sick, dude. De los tiempos más divertidos de cuando estaba tocando fueron con él. We didn't even get to all the musicians that you helped out and all that stuff like that. And I don't want to seem like I'm like rushing you out and stuff like that. I feel like I'm rushing. No, no, no. Part Bye. two. But you know what? We will have you again. So you can come over here and record another episode with us. But before we leave, you got to throw another song down. Because... ¿Cuál será? No, whatever. And don't mind my guitar skills because I'm not a guitar player. Hey, I don't know how to play guitar at all, so you're fine. ¿Que me lleve el diablo? What tono? Same. ¿En qué está todavía en sol? What did I used to sing it on? I think sol. A ver, empieza la cantar. ¿Qué diablos me pasa a mí? Right? Hey, sometimes we be forgetting. Todo va a estar bien. ¿Qué rayos me pasa a mí? Yeah, that tono. Right? Okay. ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando. Maldito sea tu amor, como lo estoy adorando. Qué suerte me cargo yo. Quisiera no haber nacido. ¿Pa' qué te fue a conocer? Si eres un caso perdido. Si un día te fuiste de mí y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú vives feliz y
a mí que me lleve el diablo. Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo. Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Si un día te fuiste de mí y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigue feliz y a mí que me lleve el diablo. Thank you guys. Thank you guys for tuning in to another episode of the Jorge Razo podcast, Conociendo los Musicos. Anything you want to plug in? Anything? Your YouTube channel, your Instagram, anywhere they can find you? Yeah, mi Instagram es Esperanza_Rangel Esperanza. Tengo mi TikTok también. Es SB Rangel, también on mi TikTok. Been blowing up. YouTube. Yeah, it's been going very good on TikTok. I used to talk shit about TikTok, and now I don't know what's going on. But I used to talk shit about TikTok, but it's I'm viral now, so it's all right. A couple of videos went viral, so I'm just saying. I'm viral now, so it's okay. It's fine. Hopefully they pay me. Nah. And then Well. I have my YouTube channel too, where I do reaction videos. And más que nada, agradecerte por la invitación y por aceptar, you know, I was just very forward. I was like, I want to be there. So please book me. So thank you very much. No. Thank you. Un consejo para todos. Si quieres algo, ve y agárralo. No, for real. Ve No, por but él. no. Like I said, thank you for supporting. Oh, sorry. Excuse me. He's dying. No. Thank you. I'm about to start crying. R.I.P. I'm about to start crying. No, thank you for supporting. Thank you for liking the content. I appreciate it. For sending me the message. Showing me that you wanted to come out here. And thank you for coming. No, thank you. People be busy. You know what I'm saying? So. Yeah, man, I have stuff to do. She got stuff to do, but she's here. You know what I mean? You know. So I appreciate it and thank you. No, thank you. Como te digo, we had a little bit of time and we only got through so much stuff, but Yeah. I feel like there's more that we can still talk about. So cuando gustes again, Gracias. come out here and we'll do a part 2. Claro ¿Sí que te sí. parece? No, claro que sí. Estoy más que Well. dispuesta. Claro que sí. Y a lo mejor un día también tú puedes salir en mi canal. I'm with it. I'm We could down. do a reaction video. I'm to some with it. I'll stuff. do a reaction. We I'll could be talk like, smack about Gio. No, no, we talk shit about Gio. we can go over my podcast and be like, you know Yeah. what? Gio should have put a fucking video right here at There you least, go. a picture. Could criticize all Put of Gio's work. Oh, there was one thing that he did to me, and I'll never forget this shit. Damn. Tell me. I was over here like, look, my boy's gonna put it up here, put a little link up top. Never did that shit. So Descuéntale su cheque. No. He didn't say please. El okay. peor es que ni le pago, imagínate. Bueno, well, thank you guys again for tuning in. And like I said again, I appreciate you guys. My homie Gio Staro in the background. Yes, Thank yes. you. Mi Subscribe. compa Sergio, mi compa Yay. Sergio EFX. Compa, what's your... You What? did not have to do all that. Hey, compa, just so they can follow you, pues. And again, I appreciate every single one of you guys. My boys from New Generation Barbershop always letting us use their spot right here. Ya me van a estar cobrando renta, so... Muchas gracias para todos. Nos vemos para la próxima. Gracias. Bye. Subscribe.